Hola hermanos, el día de hoy 25 de agosto del 2025, pues es lunes de la 21ª semana del tiempo ordinario, el tiempo durante el año. Bueno, hoy es día de San José de Calasanz, el fundador de los Escolapios, de las escuelas pías, día de San Luis de Francia, vamos, también son importantes, pero ya les digo, yo estoy tendiendo mucho a hablarles de beatos, y sobre todo si son beatos latinoamericanos, me van a escuchar hablar de ellos, porque me parece que es fundamental también que nosotros mantengamos un poquito el sentido, no del un latinoamericanismo burdo, no, la iglesia es universal, claro, pero hombre, hay que subrayar también estas figuras que nos son un poco más cercanas, aunque en el caso mío me quedan muy lejanas, porque esta beata de la que les voy a hablar es argentina. Pero bueno, vamos. Se trata de la beata María del Tránsito Eugenia de los Dolores Cabanillas, así se llamaba. Nacida el día de Nuestra Señora del Tránsito, es decir, el 15 de agosto, el día de la Asunción, porque acuérdense que, vamos, la declaración dogmática es de 1950, así que por lo tanto, no es que era la cosa así tan cerca, ¿no? Pues, ¿qué más? Entonces ella nace un 15 de agosto de 1821 en Santa Leocadia, eso es en Córdoba, en Argentina. Su papá se llamaba Felipe, parece ser que era de ascendencia, vamos, española, había llegado desde Valencia, y tuvieron, ¿cómo se llama? Su mamá se llamaba Francisca Antonia Luján. Tuvieron 10 hijos, ella es la tercera de estos hijos, de hecho fueron 11, no fueron 10, fueron 11. Bueno, igual, solo que murieron tres bastante pequeñitos, ¿no? De esos había uno que fue sacerdote y tres que fueron religiosas, y ya les digo, una cosa bella, ¿no? Resulta que, ¿cómo se llama? Ella estudió ahí primero en la casa y fue educada ahí en la finca, digamos, de su familia. Luego va a Córdoba, estando ahí en Córdoba, mientras está estudiando ahí en una universidad famosa, ¿no? Esa universidad, de hecho, fue fundada por un obispo franciscano, don Fernando Trejo y Sanabria. Y ahí estaban, pues, bueno, estudia ahí, para eso, perdón, que yo me puedo poner a hablarles de cosas bellas, ¿no? Resulta que el hermano menor, ingresa al seminario ahí de Nuestra Señora de Loreto en Córdoba y entonces ella mientras estudiaba se ocupaba de cuidar también del hermano, ¿no? Y de la vocación del hermano. Don Felipe, el papá, muere en 1850 y entonces la familia decide trasladarse por completo a Córdoba y ahí pues ella estuvo con su madre, con su hermano que va a ser ordenado sacerdote en 1853 y a ella le toca cuidar a las hermanitas que quedaban y algunas de las primas que estaban también que eran huérfanas y vivían ahí cerca de la iglesia de San Roque, ahí en Córdoba. Bueno, cuando muere la mamá, bueno, perdón, era catequista, su devoción a la Santísima Eucaristía, por favor, todo el mundo la notaba, visitaba a los enfermos, visitaba a los pobres realmente. Tenía una prima que le va a acompañar en eso, la prima creo que se llamaba Rosario. Y bueno, cuando ya fallece la mamá, que muere en 1858, entonces ella ingresa en la tercera orden franciscana. Bueno, y se entera, fíjense, de que había una señora que se llamaba Isidora Ponce de León, que ella quería establecer en Buenos Aires un convento, pero de carmelitas descalzas. Y entonces se va a Buenos Aires para eso, ahí estuvo en el convento, pero para 1874 tiene que abandonarlo porque resulta ser que su salud no lo permitía. Bueno, luego, en septiembre de ese 1874, ingresa con las hermanas de la Visitación de Montevideo, pero ahí se vuelve a enfermar. Parece ser que de alguna manera el Señor le estaba diciendo, ese no es su lugar, ese no es el lugar que te corresponde. Y a veces hay personas así, ¿verdad? Que claro, quieren llevar una vida religiosa, piensan que su vocación es la vida consagrada, pero de repente como que se les olvida que también las señales de Dios tienen su valor y de repente no es en el instituto donde usted quería estar, pero es que yo quería, sí, pero Dios no quería. Es decir, punto. Y no nos hagamos tantas pelotas, dicen en mi pueblo, para terminar haciendo, ¿no? Haciendo unos chibolas, decimos más bien en mi pueblo. Ya, y es eso, ¿no? No, hay que tener claro. O sea, el proyecto de Dios siempre produce paz. Pues no, a ella resulta ser que no. Pero entonces decide, ok, voy a fundar yo una orden, se da cuenta que era necesario llevar adelante un proceso también, y además los franciscanos, porque esta congregación fundada por ella, ¿cómo se llama? Está ligada a los franciscanos, de hecho son franciscanas,
propiamente. Entonces, y además, por suerte, el obispo de Córdoba en ese momento también es franciscano. Entonces, para diciembre de 1878, funda esta congregación junto con otras dos compañeras eh, para que, ¿cómo se llama? Para que lleven adelante un trabajo para asistir sobre todo a la gente más necesitada, a la gente más pobre, para asistir a los enfermos, ya les digo, y por suerte tenían un sacerdote eh, franciscano que va a ser el que les va a ayudar y la van a agregar en 1880 directamente a los franciscanos. Bueno, entonces al inicio muchas vocaciones y de hecho la misma fundadora se da cuenta, ¿no? De que realmente la fundación estaba resultando muy buena. Pero lamentablemente ella había dado todo, se fatigó y además era muy ascética, hacía mucho sacrificio y entonces eso la va a llevar a que se deteriore su salud y así que el 25 de agosto de 1885 muere santamente, pues, pero con olor a santidad. eh, y ya les digo, el espíritu que le puso a la congregación. Lo que pasa es que fíjense que el proceso de beatificación fue bien tardío. Sí, de hecho, cuando se hizo la revisión del proceso, entonces hubo algunos peros que se pusieron porque decían, hombre, pero si ella muere en 1885 y el proceso, imagínense ustedes, se abre hasta 1969, entonces se dijeron, bueno, de repente aquí la cosa no huele como debería. Y ahí vendrán algunas de las dificultades que va a tener, pero es por eso, o sea, porque fue un proceso bastante tardío. Perdón, la fundación se llama Hermanas Misioneras Terciarias Franciscanas. Digo, qué barbaridad, no se los dije, ¿verdad? En su momento. Bueno, entonces el proceso se empieza hasta 1969, tuvieron que venir los historiadores a hacer un trabajo un poco delicado para darse cuenta, a ver si realmente esto cuajaba o no cuajaba, y al final fue aprobado al punto que evidente el Papa San Juan Pablo II la beatificó en abril del 2002. Tenemos mucho que pedirle al Señor y que nos conceda que muchos alcancen los altares. ¿Y usted por qué no? También usted podría hacerlo, ¿no? Es cuestión de dejarse guiar y, hombre, dejarse conducir a donde Dios lo quiere a uno, Dios se lo va a ir indicando. Si usted realmente está dispuesto a dejarse conducir. Vamos, comenzamos a leer, ya tenemos, ¿cuántas semanas fueron? 7 semanas fueron, que estuvimos leyendo el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Leímos desde el Génesis, el Éxodo, bueno, igual. Ahora leemos, comenzamos a leer y en esta semana vamos a leer la primera carta a los tesalonicenses, que es el primer escrito del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, bueno, primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 1 al 5 y luego del 8 al 10. Pablo, Silvano y Timoteo deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los tesalonicenses, congregada por Dios Padre y por Jesucristo el Señor. En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios nuestro Padre, recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que ha emprendido su amor y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de Dios, que Él es quien los ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo que produjo en ustedes abundantes frutos. Bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su propio bien. Su fe en Dios ha llegado a ser conocida no solo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes, de tal manera que nosotros ya no teníamos que decir nada, porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes y cómo, abandonando los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que venga desde el cielo su Hijo, Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos, y es quien nos libra del castigo venidero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, Pablo, Silvano y Timoteo, porque probablemente al menos Silvano estuvo con Pablo allí en Tesalónica después de que pasaron por Filipos, recuerden que es por donde entra Pablo a Macedonia. Tesalónica en ese momento, y se llama Saloniki, era la capital de la zona romana de Macedonia. La carta debe haberle escrito Pablo, uy, Dios mío, alrededor del año 51, lo más tardío el 53, dicen, y es el primer escrito del Nuevo Testamento. Todavía no se habían escrito ni siquiera los evangelios, oigan, cuando Pablo escribió esta carta a los tesalonicenses. Y ya muestra la madurez de la doctrina cristiana. Piensen, ya vamos a hablar de eso. Pero está muy bello esto. Y luego está el tema de que algunos dirán, pero si no había nada escrito, porque como algunos son ¿cómo les diría? Son religión del libro.
la religión de la Biblia. Entonces la Biblia es lo más importante. Pues, y la predicación. Si habían pasado 20 y tantos años de la muerte del Señor Jesús. Ajá, y bueno, pero se predicaba el Evangelio. Luego se fue poniendo por escrito algunas cosas y la claridad doctrinal, esa, para nada, ¿no? Bien, escuchen bien, en todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Primero, darle gracias por... Hay algunos que a nuestras comunidades, pues sí, ay, es que no es la mejor comunidad y ahí tiene tanto problema, tantas dificultades, hay hermanos que no arrancan y ahí van. Pero cuando le damos gracias a Dios por las comunidades en las que estamos, por el grupo al que pertenecemos, la parroquia en la que estamos, la congregación religiosa, a veces se nos olvida eso, lo damos por descontado, ¿no? Ante Dios nuestro Padre, recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que ha emprendido, su amor, y la perseverancia que les da su esperanza. Fe, caridad, esperanza. Fe, esperanza y caridad. Vean ustedes, pues qué bonito, ¿no? Pablo está construyendo y está diciendo, yo le doy gracias a Dios porque me doy cuenta que ustedes tienen fe, que ustedes trabajan fatigosos en la caridad y además son perseverantes en la esperanza. ¿Qué bello? Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de Dios, que Él es quien los ha elegido. ¿Por qué? Porque resulta ser que los tesalonicenses, la comunidad de Tesalónica, no eran judíos convertidos al cristianismo, eran paganos convertidos al cristianismo. De hecho, como nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 17, esa fue la causa por la que los judíos se pelearon y lograron echar a Pablo de Tesalónica. Y Pablo va a terminar en Atenas, ¿no? En Berea y luego en Atenas. Pero así es eso fue lo que pasó. Pero por eso, ya insisto, el evangelio a usted, no solo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo, que produjo en ustedes abundantes frutos. Yo me quedaba pensando, madre, se podrá decir lo mismo de nosotros, de nuestras parroquias, de nuestras comunidades. Abundantes frutos está produciendo el Espíritu Santo. O damos pena a usted. Piénsenlo, o sea, es decir, es una cosa que tenemos que cuestionar. Claro, bueno, ustedes que se convirtieron a Dios vivo, verdadero, para servirlo, esperando que venga su Hijo. Claro, ahí entra, ya Pablo ya está apuntando a algo, y es el tema de que los tesalonicenses pensaban que Cristo ya venía y dejaron de trabajar. Lo vamos a escuchar, ¿no? Que el que no quiera trabajar, que tampoco coma, dice Pablo, ¿se acuerdan? Bueno, vale, eso viene de ahí. Ellos pensaban que la venida del Señor Jesús era inminente. Por eso Pablo tiene que corregirlo. Vamos a ver cómo va el tiempo. Mateo, capítulo 23, versículos del 13 al 22. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes ni dejan pasar a los que quieren entrar. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo, que también santifica el oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga, pero que jurar por la ofrenda que está sobre él sí obliga. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Quien jura pues por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, Jesús generalmente es paciente y muy bueno con los pecadores, con los publicanos y todo, muy bien. Pero con los fariseos es duro el Señor Jesús. Lo comenzamos a leer este capítulo 23 desde el sábado pasado y vamos a leerlo todavía 4 días más con este. Y ya les digo, es duro el Señor Jesús, ¿eh? No deja títere con cabeza, es una buena rasuradita la que les pega a los fariseos. Les llama hipócritas. Entonces, vamos por partes, a ver cómo vamos de tiempo. Voy a tratar de ser un poquito breve con esto, pero ojalá podamos profundizarlo como se debe. Entonces, lo primerito, fíjense bien, ¿qué es lo que dice el Señor? Ay, el guay, se dice en griego. Ay, es una manera profética de lamentarse. No solo ay porque me golpeé, sino que realmente hay un profetismo detrás de eso. Le llama hipocritai, les dice falsos, les dice actores. Eso es lo que dice. Ustedes, fariseos, gramates, kai farisoi, hipocritai. Gramateis son los escribas y kai farisoi, farisaioi, que, ¿cómo se llama? Hipocritai. Ya, y es duro el Señor Jesús, porque le está diciendo, es que lo suyo es que aparentan lo que no son. Y ahí es donde está el problema. Por eso devoran, se lanzan a devorar. Ese verbo griego es muy interesante, porque devorar es comer, es explotar
Es explotar en el sentido, no explotar, de estallar, sino de hacer usufructo de los otros. Y entonces bajo el pretexto, ¿ya? Bajo el pretexto de que somos buena gente, para ayudarle a los otros. ¿Cuántas veces las razones que nos motivan para acercarnos a una persona u otra realmente no son las correctas? Sencillamente es el puro egoísmo, viendo a ver qué gano yo, a ver qué consigo. Y por eso es simpático la manera como lo dice el Señor, ¿no? Porque ahí está, o sea, aparece este sentido doloroso de que, ¿cómo se llama? Que buscan, no entran ni dejan entrar en el cielo. O sea, y eso, hay de ustedes, porque eso es lo que hacen, no permiten, ¿ya? Que buscan un adepto, un prosélito, y lo hacen peor que ustedes, digno de condenación, mayor que ustedes, la crima, la condenación, ¿no? Bueno, y ahí viene el problema. Y entonces a este proselitos, que es lo que dice el versículo 15, ustedes lo vuelven, fíjense, huios genes, dice el griego, lo vuelven hijo del infierno. O sea, lo llevan peor, a pasos todavía peores. Por eso lo llama el Señor Jesús odos, camino, el guía, que es tiploi, que es ciego. ¿Ya? Y les dice moroi, les dice insensato. De ahí viene moron en inglés, el tonto. ¿Ya? De ahí viene, fíjense. Porque ustedes terminan jurando, dice eso, es una. Mira, aquí entra la casuística, ¿no? Todo el tema de que, bueno, es que hay algunas cosas que sí obligan, otras que no, que jurar por el altar no obliga, pero lo que esté en el altar sí, es el término homocé, que es jurar, ¿no? Es duro, es que, miren, esta casuística que funciona en base a mi criterio, ¿no? En base a mi manipuleo. Y entonces hay algunos que utilizan la palabra de Dios para su propio bien, para su propio provecho, y entonces depende de la dependidura. Es decir, en algunos casos sí es pecado, en algunos otros no. Generalmente no es cuando hay dinerito de por medio y hay que tenerle cuidado de eso. ¿Ya? Hay que darle. Y por eso San Hilario de Poitiers va a decir eso, ¿no? Miren, lo que le da valor al sacrificio es la fe, no es lo otro. Por eso es un tema recurrente que vamos a ir escuchando por ahí. Pero bueno, por eso, no, hombre, no usar el nombre de Dios en vano. Mejor quedémoslo así, ¿no? En el fondo Jesús está denunciando la hipocresía. ¿Qué? Porque el hipócrita no permite que el otro entre al cielo, porque lo hace peor que él, porque además se prioriza lo material sobre lo espiritual. Jurar por el templo no obliga, pero el oro del templo, miren el sarcasmo de Jesús, ¿no? Lo material, eso es el guía, el odigoi, volvemos, el que debería de conducir, debería de ser menos estorbo y debería de ser fiel para que su tarea sirva para que los otros se acerquen. Por eso la sacralidad de Dios, ¿no? El templo de Dios, lo sagrado de Dios. Bueno, les invito a hacer oración y esta es una oración larguita, pero muy bella. Señor, dame luz y fuerza para descubrir y librarme del fariseo que llevo en mi corazón. Critico a los avaros, pero yo comparto solo unas migajas y vivo al límite de mis posibilidades económicas. Critico a los que cierran las fronteras, pero yo cierro mi casa, mi cartera y mi corazón a los que me necesitan. Critico a los violentos, pero mis palabras y mis gestos en demasiadas ocasiones son agresivos. Critico a autoritarios, pero también yo decido sin consultar, sin valorar las consecuencias de lo que hago. Critico a los caprichosos, pero yo justifico todos mis excesos y acabo consiguiendo todo lo que se me antoja. Critico a los que no cumplen con sus responsabilidades, pero también yo me dejo llevar por la pereza. Critico a los que se alaban a sí mismos, pero a veces también yo busco la manera de publicar mis grandezas. Critico. En fin, Señor, tú sabes, y yo sé que en demasiadas ocasiones critico a los demás los fallos que yo también cometo. Señor, dame misericordia para comprender los errores de los demás y ayudarles a mejorar. Dame humildad para reconocer mis errores y determinación y paciencia para superarlos. Amén. Señor, esté con ustedes. Le bendiga a Dios por intercesión de la Beata María del Tránsito Cabanillas, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz lunes para todos.